Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Ezequiel y el pago divino al que odia a su enemigo. Es propio de los seres humanos, en su pecaminosa tendencia hacia el mal, que generen con o sin causa sentimientos negativos hacia su prójimo. La Biblia nos habla de la envidia de Caín hacia Abel, del deseo de venganza de Lamed hacia un joven, del rencor de Esaú hacia su hermano, de los celos de los hijos de Jacob hacia José. Y así podríamos seguir mencionando muchas otras actitudes y conductas de odio recogidas en la historia bíblica de la humanidad. Lo curioso es que desde el principio de la revelación de la voluntad divina y santa, Dios reguló en sus mandamientos y preceptos cuál debía ser el comportamiento humano hacia el prójimo. Así pues, desde tiempos tempranos, Dios dijo que se debía amar al prójimo, aun al enemigo, y que nunca se debía proceder contra él con rencor y venganza. Levítico 19:18. Las palabras de Jesús en el Nuevo Testamento no eran nuevas. Mateo 5:38 al 42. Sino que recordaban que Dios siempre había enseñado que se debía tener una conducta de afecto con el prójimo. Mateo 5:43 al 48. Lo contrario, enemista con Dios y acarrea su juicio. Y de eso precisamente habla Ezequiel 25. Veamos. Las naciones que odiaban al pueblo de Judá le hicieron daño, aprovechando el castigo de Dios. Cada una de las siguientes naciones hizo daño a Judá de una manera distinta. El pueblo de Amón, los amonitas, se gozó y se alegró del mal que padeció Judá. Ezequiel 25, 2 al 3 y 6. Profetiza contra Amón, por cuanto dijiste, Ea, bien, cuando mi santuario era profanado, y la tierra asolada, y llevada en cautiverio a la casa de Judá. Batiste tus manos, y te gozaste en el alma con todo tu menosprecio para Israel. El pueblo de Moab y de Seir juzgaron a Judá, afirmando que no era el pueblo de Dios, dado el castigo que recibía de él, sino una vulgar nación más. Ezequiel 25:8. Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto dijo Moab y Seir, he aquí la casa de Judá es como todas las naciones. El pueblo de Edom aprovechó la coyuntura de debilidad de Judá para vengarse de ella con extrema maldad por enemistades pasadas. Ezequiel 25:12. Así ha dicho Jehová el Señor, por lo que hizo Edom, tomando venganza de la casa de Judá, pues delinquieron en extremo y se vengaron de ellos. El pueblo de Filistea aprovechó la oportunidad que le daba la desgracia de Judá, el castigo de Judá, aprovechó su vulnerabilidad durante el juicio de Dios para vengarse de agravios del pasado, destruyendo cuanto pudo por puro odio. Ezequiel 25:15. Así ha dicho Jehová el Señor, por lo que hicieron los filisteos, cuando se vengaron con despecho de ánimo, destruyendo por antiguas enemistades. El pueblo de Tiro se aprovechó del desprestigio e infortunio de Judá ante las naciones, que veía como posibles clientes comerciales, para obtener beneficio material propio. Ezequiel 26:2. Por cuanto dijo Tiro contra Jerusalén, Ea, bien, quebrantada está la que era puerta de las naciones, a mí se volvió, yo seré llena y ella desierta. El pueblo de Sidón
siempre fue una espina clavada en Judá y fue especialmente dolorosa durante su caída y desgracia por el juicio y castigo divino. Ezequiel 28, 22 y 24. Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo estoy contra ti, oh Sidón, y nunca más será a la casa de Israel espina desgarradora, ni aguijón que le dé dolor, en medio de cuantos la rodean y la menosprecian. El pueblo de Egipto fue un falso amigo y aliado también falso de Israel frente a Babilonia, el enemigo común de ambos pueblos en ese tiempo. Ezequiel 29, 2 y 6 al 7. Profetiza contra Egipto, por cuanto fueron báculo de caña a Israel. Cuando te tomaron con la mano, te quebraste y les rompiste todo el hombro, y cuando se apoyaron en ti, te quebraste y les rompiste sus lomos enteramente. En definitiva, todos estos textos nos hablan de diferentes pueblos vecinos de Israel y de Judá que por motivos de odio, de venganza, de enemistades, se vengaron de Israel y de Judá cuando experimentaron el castigo divino, aprovechando la oportunidad, la ocasión de vulnerabilidad, de debilidad de el pueblo de Dios. Todos estos pueblos vecinos, impíos, se lanzaron como hienas salvajes contra el pueblo de Dios para despedazarlo. ¿Qué hizo Dios ante el odio, ante la violencia que estas naciones mostraron causando daño a su pueblo? ¿Qué hizo Dios? Las castigó y las destruyó totalmente. La mayoría de estos pueblos de la antigüedad han dejado de existir. No existen estas naciones, no existen estos pueblos hoy en su mayoría. Ezequiel 26, 20 al 21. Te haré descender con los pueblos de otros siglos y te pondré en las profundidades para que nunca más seas poblada. Te convertiré en espanto y dejarás de ser. Serás buscada y nunca más serás hallada, dice Jehová el Señor. Por tanto, Dios les hizo recoger a estos pueblos el mismo mal que ellos desearon y sembraron para el pueblo de Dios. Concretamente para Israel en un momento dado, pero también ahora en el tiempo del profeta Ezequiel con Judá. Ezequiel 25, 7 y 11. Por tanto, de aquí yo extenderé mi mano contra ti y te entregaré a las naciones para ser saqueada. Te cortaré de entre los pueblos y te destruiré de entre las tierras, te exterminaré. También en Moab haré juicios y sabrán que yo soy Jehová. Y lo mismo le sucedió a otros pueblos como Asiria, Babilonia, Persia, que sucesivamente hicieron daño al pueblo de Dios. Todos estos pueblos de la antigüedad, todos estos pueblos, con maldad agredieron a Israel y a Judá. Isaías 10, 12 al 13. Acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la altivez de sus ojos, porque dijo: con el poder de mi mano lo he hecho. Lo que el hombre sembrare, eso segará, dice la palabra de Dios. Todos estos pueblos actuaron con odio, violencia, maldad, y Dios les hizo recoger lo mismo. Y Dios los castigó. La voluntad de Dios sobre la actitud
y trato que debemos dar a nuestros enemigos fue revelada desde el principio por Dios, como dijimos al principio. Dios nos dice en su palabra cómo debemos tratar a nuestros enemigos, a nuestro prójimo en general, pero también a nuestros enemigos. Obviamente, todas las personas pueden tener enemigos. Los creyentes también. Cuando digo que pueden tener, no es que deseemos tenerlos. No es que busquemos o procuremos tener enemigos, sino que pueden tener porque es una triste realidad que sucede así. Si somos creyentes, por causas ajenas a nuestra voluntad. Un creyente no busca tener enemigos, no procura tener enemigos. Pero la Biblia dice que los creyentes pueden tener enemigos. El Antiguo Testamento habla de pueblos enemigos de Israel que lucharon contra él por la tierra y sus recursos y de la ayuda que Dios les dio en diferentes momentos. Deuteronomio 21 y 4. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros, para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. La Biblia deja claro que el pueblo de Dios puede tener enemigos, y Dios es solidario con su pueblo frente a estos enemigos, y pelea por ellos frente a sus enemigos. Deuteronomio 23, 14. Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. Y Deuteronomio 1:42. Y Jehová me dijo, diles, no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Jueces 2:14. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Estos textos que hemos leído, todos ellos, nos hablan, en primer lugar, de que el pueblo de Dios puede tener enemigos. En segundo lugar, de que si el pueblo de Dios actúa bien, actúa santamente, justamente, si él mismo no es el responsable de esa enemistad, sino es la maldad del impío, Dios promete ayudarle frente al enemigo. Ahora bien, como hemos leído, como acabamos de leer, si el pueblo de Israel es culpable de esa enemistad, ha participado en esa enemistad, Dios entonces no le protege frente al enemigo. Dios nos protege frente a nuestros enemigos si somos libres de culpa. Entonces Dios nos protege frente al enemigo. Porque podemos tener enemigos porque nos odian, porque nos aborrecen, por distintas causas. Pero la Biblia claramente dice que hay personas que se muestran enemigos de los hijos de Dios sin causa, que actúan movidos solos por maldad. Por tanto, el Señor distingue esto. Cuando la enemistad viene del impío, viene de aquel que nos odia, que nos aborrece. Dios toma en cuenta esto en su palabra. O que lo aborrece a él, y como consecuencia de aborrecer a Dios, nos aborrecen a nosotros. Ese fue el caso de Abel. Abel no le hizo ningún daño a Caín. Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. Y Caín, por envidia, aborreció a Abel y le mató. Por tanto, podemos tener enemigos. Tristemente, podemos tener enemigos. En personas que nos odian por diferentes razones, sin causa incluso, ninguna, pero nos odian. Sin causa
en el sentido de que no le hayamos hecho nada a nosotros. Nos odian porque nos envidian, porque ven cosas que tenemos que ellos no tienen, o aborrecen lo que somos o lo que tenemos. Podemos tener enemigos sin causa. Este fue el caso de Ana. Tuvo unas personas a su alrededor que se constituyeron en enemigas. Dice 1 Samuel 1:1 al 2 y 5 al 6 y 20 y 2:1 que Elcana tenía dos mujeres y a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Pero Jehová se acordó de ella y dio a luz un hijo. Y Ana oró, mi corazón se ensanchó sobre mis enemigos. Este es un ejemplo de una enemistad en la que el creyente no tiene parte ninguna. Su rival, la otra esposa de Elcana, aborrecía a Ana y la irritaba, la enojaba, la entristecía, posiblemente menospreciándola por el hecho de ser estéril. Tenemos enemigos, en definitiva, los creyentes. Algunos porque se sienten ofendidos por algo o sencillamente porque tienen envidia, porque tienen odio, aborrecimiento. En cualquier caso, los enemigos no solo buscan hacer daño, sino que muchas veces sencillamente se alegran del mal que nos sucede. Alegrarse del mal ajeno es una forma de venganza o una forma de causar daño. Por lo menos así se siente el que se alegra del mal ajeno. Es como si se recreara en el mal que padece aquel que odia, aquel que aborrece. Salmo 13, 3 al 4. Oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Salmo 27, 12. Se han levantado contra mí testigos falsos que respiran crueldad. Salmo 41, 5. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando cuándo morirá y perecerá su nombre. En definitiva, los enemigos hacen daño y cuando no hacen daño se alegran del mal que pueda sucederle al creyente. De estos enemigos que aborrecen a los hijos de Dios, con causa o sin causa, Él dice a sus hijos cómo deben proceder ante ellos. Los creyentes deben confiar que Dios les libra de sus enemigos. Salmo 143, 9. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Salmo 54, 5. Él devolverá el mal a mis enemigos. Salmo 143, 12. Por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma. Un creyente debe confiar en esto. Dios es quien nos protege y Dios es quien nos libra del enemigo. A Él le corresponde la venganza. A Él le corresponde el pago que merecen las malas obras del malo. Y en segundo lugar, los creyentes nunca deben alegrarse del mal que padece el enemigo, ni siquiera cuando este mal les acontece por castigo divino. Porque si nos alegramos del mal del enemigo, el mal que le sucede al enemigo, Dios dejará de darles el pago a sus malas obras. Proverbios 24, 17 al 18. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes,
Y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. No sea que Jehová lo mire y le desagrade y aparte de sobre él su enojo. Por tanto, cuánto odio, cuánta venganza encubierta hay en la alegría por el mal que le sucede al enemigo. Hay personas que hablan de otros en la crítica, en la murmuración sobre las conductas ajenas. Hay una forma encubierta de venganza. Cuando se habla mal de alguien, cuando uno se alegra del mal que le pasa a otros y habla de ello, comparte tal cosa con juicios, esto le sucede porque es un castigo de Dios, dicen algunos. Eso es terriblemente condenado por Dios, porque quien tal hace se está vengando, encubiertamente se está vengando de aquel al que odia, de aquel al que menosprecia, de aquel con quien tiene una cuenta pendiente por alguna causa, o sencillamente porque le envidia o porque tiene celos. Cuando alguien habla mal de otra persona, a través de esa crítica, de esa murmuración, está cometiendo un pecado terrible. Por eso Dios condena la crítica y la murmuración. Porque detrás de esa actitud hay siempre sentimientos perversos, sentimientos muy malos hacia el prójimo. Por tanto, ante la realidad de que los hijos de luz, los hijos de Dios, tendremos como enemigos a los hijos de las tinieblas, Dios nos enseña el trato santo que como hijos suyos debemos dar a estas personas. No olvidemos que los cristianos tenemos enemigos en el mundo solo por el hecho de creer en Cristo. Solo por ese hecho. Solo por el hecho de creer en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, tenemos enemigos. Filipenses 3:18. Por ahí andan muchos que son enemigos de la cruz de Cristo. El que es enemigo de Cristo, de la obra de la cruz, se convierte en enemigo también de aquellos que creen en Cristo y en la obra de la cruz. Mateo 10:36. Incluso personas cercanas a los creyentes se convierten en enemigos por causa de la fe. Mateo 10:36, los enemigos del hombre serán los de su casa. Familiares, cercanos, muy cercanos a nosotros. Pueden odiarnos, rechazarnos, sencillamente porque creemos en Cristo, porque creemos en la salvación. Juan 15:18-19. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. El creyente puede tener enemigos. Y el Señor le pide a sus hijos, a los creyentes, que tengan cuidado con esas personas, que sean sabios a la hora de tratar con esas personas, porque están erradas, porque son impías, de naturaleza impía, y Dios les dice que tengan cuidado. 1 Timoteo 6:3-5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina de la piedad, está envanecido, nada sabe, hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Apártate de los tales. Tener enemigos no significa que confraternicemos con ellos, que estemos buscando una relación permanentemente con ellos.
Tito 3:10. Al que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Por tanto, tenemos que tener cuidado con las personas que nos aborrecen. Pero al mismo tiempo que tenemos cuidado, debemos tratar al enemigo de la fe no con una actitud rencorosa ni de venganza. Nunca está justificado en la Biblia el odio a nadie. Nunca. Un creyente no debería odiar nunca. ¿Por qué? Porque un creyente ha experimentado el perdón de Dios, ha experimentado la gracia perdonadora de Dios. Un creyente sabe que merecía el castigo divino, pero por gracia Dios le ha perdonado. Y ese perdón ha sido hecho por misericordia, por amor. Por tanto, él no puede, no debe nunca odiar a nadie, ni siquiera aunque tenga motivos reales por parte del enemigo, ni siquiera de una forma justificada, el creyente podría decir, le odio porque es malo, le odio porque procura mi mal. Dice la palabra de Dios, Mateo 5, 38 y 43, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Cuidado con los principios del mundo, con los valores del mundo sobre cómo relacionarnos con el enemigo. Cuidado. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Las enseñanzas de Jesús son contrarias a las enseñanzas del mundo, a las enseñanzas de aquellos que no han sido alcanzados por la gracia de Dios. No debemos seguir nuestros instintos o los instintos pecaminosos de otros. El Señor nos pide a los creyentes que nunca devolvamos al enemigo, al malo, que nunca le devolvamos mal por mal, sino que devolvamos bien por mal. Es lo que el Señor nos pide. Mateo 5, 39 al 42. Pero yo os digo, no resistáis al malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Esta es la enseñanza de Dios. El creyente no debe devolver mal por mal, sino bien por mal al enemigo. El Señor nos pide que amemos a nuestros enemigos, deseándoles y haciéndoles el bien, como evidencia de que somos diferentes de ellos. Mateo 5, 44 al 48. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Por tanto, el creyente ama al enemigo. Y amar al enemigo no significa que un creyente desde que se levanta está pensando en el enemigo, en cómo le van sus estudios o su trabajo, y está buscando ayudarle en su trabajo y en sus estudios o en su vida. La Biblia no se refiere a esto. La principal forma de amar a alguien es no hacerle daño. No hacerle daño de ninguna manera, ni de obra ni de pensamiento. El cristiano no piensa en hacer daño al enemigo, no piensa en que ojalá pues suspenda sus estudios,
o le salga mal el trabajo y lo echen a la calle. Este tipo de cosas son las que están en el contexto de lo que el Señor está diciendo. Cuando dice amad a vuestros enemigos, acto seguido dice hacedles bien, hacedles bien. Por tanto, el creyente siempre tiene que tener un pensamiento positivo hacia el enemigo, lo cual no significa en ninguna manera mantener una relación de amistad estrecha y de comunión con el enemigo, con aquel que procura hacerme daño. El Señor no está diciendo esto. No podemos ser ingenuos y creer que podemos eh, vivir junto a nuestros enemigos para darles la oportunidad de que nos hagan el daño aún de una forma más grande. El Señor no está diciendo esto. Por eso Pablo dice en 2 Corintios 6, 14 al 17, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, por lo cual salid de en medio de ellos, dice el Señor. El creyente no puede vivir con el enemigo, no puede convivir con él, no puede tener comunión con el malo en general, y con el malo que es enemigo, pues menos aún. Lo que Dios dice, lo que Dios nos enseña cuando habla de amar al enemigo, es de no desearles nunca el mal, no alegrarnos nunca cuando el mal le sobreviene al enemigo, no procurar nunca el mal. Y si en algún momento, en la providencia de Dios, pues nos encontramos al enemigo, pongamos por ejemplo como el buen samaritano, que se encontró a un enemigo, a un judío. Los samaritanos no se trataban con los judíos, no se llevaban. Si en algún momento uno, siguiendo el relato del buen samaritano, se encuentra en el camino al enemigo medio muerto, herido, desnudo, porque le han robado los ladrones, lo que Dios pide es que le ayudemos, le curemos, vendemos sus heridas, le llevemos al mesón, lo que nos dice la parábola del buen samaritano. En ese momento, no quiere decir, repito, que el samaritano, desde que se levanta, está buscando cómo hacerle algún tipo de bien a un judío. No, no estamos diciendo eso. Pero si Dios, en su providencia, pone delante de ti una oportunidad en la que tú puedes hablar de tu enemigo, no hables mal de él. Si te provee una oportunidad en la que tu enemigo está herido o necesitado, ayúdale. Eso es lo que quiere decir el Señor con amar al enemigo. No que quedes con él para comer, no que quedes con él para pasarlo bien, sino tener una actitud de justicia en la que no buscas desacreditarle, no buscas su muerte social, criticándole, no buscas hacerle daño en ninguna manera, sino que por el contrario tienes una actitud justa en el momento también justo. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de Ezequiel y el pago divino al que odia a su enemigo. Y hemos visto cómo las naciones que odiaban a Judá le hicieron daño, aprovechando el castigo de Dios. Cada una de estas naciones que menciona Ezequiel hizo daño a Judá de una manera distinta, por maldad, juicio, venganza, odio, enemistad, interés material, falsa amistad. Pero Dios a estas naciones que menciona el libro de Ezequiel, a todas ellas las castigó y las destruyó, haciéndoles recoger el mismo mal que ellas sembraron. Dios no quiere que nadie se vengue. Dios no quiere que nadie se vengue, ni siquiera con sus enemigos. Dios no quiere que nadie se alegre del mal ajeno.
la voluntad de Dios sobre la actitud y trato que debemos dar a nuestros enemigos es clara y evidente en las Escrituras. Claro que todos tenemos enemigos, los creyentes también. Y claro que muchos de estos enemigos son sin causa, porque odian el Evangelio, odian al Señor y odian a quienes creen en el Señor y en el Evangelio. Pero ante la enemistad del mundo, Dios nos llama a separarnos del mal y de los malos, al tiempo que los tratamos con bondad para hacerles luz de salvación. Romanos 12, 17 al 21. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Que el Señor te bendiga y te ayude a hacer su voluntad. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, que nos enseñas tantas cosas buenas y justas, que nos enseñas que tenemos que ser en todo tiempo y circunstancia santos. Ayúdanos a no aborrecer nunca a nadie, Señor, ni siquiera a nuestros enemigos. Que sepamos que tenemos que aprovechar cualquier oportunidad que nos des para hacer el bien y nunca para devolver mal por mal. Ayúdanos, Señor, a devolver bien por mal. Gracias, Señor, porque estás con nosotros, ayudándonos de diferentes maneras, dando salud al que no la tiene, al que necesita recuperarse, al que está experimentando tratamientos en su cuerpo. Señor, ayuda a Toño. También a aquellos que están pasando por pruebas diversas, de diferente tipo, sé con ellos, Señor. Bendice a los que están también pendientes de recibir diagnósticos sobre sus enfermedades y el correspondiente tratamiento, y aquellos que tienen que someterse a operaciones. Sé con los tuyos, Señor. Gracias también porque sabemos que tú, que quieres nuestro bien, nos vas a ayudar en todas las cosas, Señor. Gracias porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Bendito seas, oh Padre. Gloria a tu nombre. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde.